sociólogo Patricio Carpio. Él es analista político y social, director del programa doctoral en sostenibilidad territorial en la Universidad de Cuenca. Patricio, muy buenos días. Hay diversos criterios que se vierten ya en las redes sociales y en los medios de comunicación, en el sentido de que el día de ayer en las elecciones no hubo un claro ganador. Los 16 candidatos presentaron sus propuestas y hubo algunos momentos de confrontación, pero no se destacó ni de lejos un ganador absoluto, aunque este tipo de debates, particularmente el del día de ayer, no están diseñados para que pueda eventualmente declararse un ganador. Los 16 candidatos presentaron propuestas con algunos momentos de confrontación, pero en consenso se señala que no se ha destacado un vencedor absoluto. Nos gustaría conocer y desmenuzar un poco lo que sucedió el día de ayer con su valioso criterio. Bienvenido. Su micrófono, si es tan amable. Buenos días, Gustavo. Buenos días. Rosana, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, a veces tenemos la idea y la tendencia a buscar un ganador tal cual si fuera una competencia de orden deportivo o algo así. Sí, esto es lo que la ciudadanía busca y pretende encontrar a alguien que responda de mejor manera a sus expectativas, y quien responde de mejores expectativas a eso es el ganador. Entonces es un abanico de posibilidades y cada quien interpreta a quién es el que mejor se ha presentado. Depende de los lentes y los oídos con los que se lo haga. Yo diría en primer término que el debate es posible en un sentido en el que con claridad están en el y algunas cosas que en definitiva no se pueden ver tan claro. La primera cosa en este sentido es muestra la crisis política e ideológica que los partidos políticos están inmersos. Quiero decir con esto es que parecería que la cuestión se ha invertido, es decir, los individuos presentan sus ideas más que representar un ideario y unos objetivos políticos. Entonces, en ese marco, los individuos tienen un papel más relevante que el partido mismo y se les ocurre cualquier cosa. Entonces, no hay detrás, en la mayoría de los casos, no hay detrás una propuesta solvente, sino un conjunto de ideas que se les ocurre plantear en un debate o plantearle a la ciudadanía buscando rédito. Creo que a nivel popular se dice que la ignorancia es atrevida. Yo creo que hay mucha audacia de varios de los candidatos a presentarse a la presidencia, como candidato a la presidencia de la República. Claramente hemos visto que queda absolutamente corto esa posibilidad. Y entonces creo que el debate ha servido para filtrar, y creo que de los 16 candidatos, por lo menos unos 10 queda nítidamente claro que no tienen talla para gobernar país. Pero todo esto, quiero insistir, es un reflejo de lo que nos está pasando, el sistema de partidos, la ausencia de propuestas solventes, políticas, ideológicas, que solventen proyectos políticos de mediano y largo alcance. Entonces es la primera constatación que le podría señalar, ¿no? La Patricio, segunda es que
Perdón. Sí, Patricio, buenos días. Quizás la pregunta en este contexto es, ¿en qué medida crees o en qué aportó el debate que se desarrolló el día de ayer? Había mucha expectativa, son más de 9 millones de personas, según el Consejo Nacional Electoral, que estuvieron participando de este encuentro con los presidenciables, quizás para que los ciudadanos se den cuenta de quiénes sí, quiénes no. Realmente el formato del debate además es muy complejo, 30 segundos, 40 segundos para hablar de una propuesta, para una contrarréplica al respecto. ¿Cuánto crees tú que aportó para que el ciudadano efectivamente pueda tomar una decisión de cara al 9 de febrero? Sinceramente creo que sí aporta, como te digo, en la medida de que la ciudadanía, los televidentes, vemos quién tiene ideas más solventes y viables y quién está repleto de demagogia y de populismo. Creo que de alguna manera se puede visibilizar eso, que comparto el tema del formato. El formato es efectivamente muy convencional, es rígido y lo que más preocupa es que no promueve el debate. Los moderadores están con un reglamento, con unas normas y con ciertos recelos, diría yo, de parar a los deliberantes. Se les hace las preguntas y casi nadie se somete a responder la pregunta, por más que en algún momento sí se les observó y se les dijo, por favor, remítanse al tema, y también les dijo, las réplicas tienen que ser formuladas de acuerdo al tema, pero no hubo esa contratación y cada uno tenía ya un discurso preelaborado, digamos así, y entonces no se respetó las reglas del juego. Los tiempos, yo creo que al ser 16 candidatos es lo menos que se podría esperar, pues los candidatos deben estar preparados para decir mucho en poco tiempo. Y esa debería ser una demostración de la capacidad para sintetizar las ideas transversales de sus respectivos programas. Otro tema que llamó la atención, Patricio, en este debate es que algunos candidatos, la candidata González, por ejemplo, se limitaron a leer los papeles que tenían. Creo que esto también demuestra ciertos recelos de los candidatos, quizás de salirse del guión, de equivocarse, de manejarse en el debate con mucha prudencia, quizás desconfianza en sí mismos al tener la necesidad de leer lo que lleva ya escrito. Exactamente. Entonces se limitaron los que están, se limitaron, digamos, entre comillas, a lo políticamente correcto, y otros a tratar de que den la ciudadanía, como el tema de dar bala a diestra y siniestra, el plan hocico, y es que más que lo que apuntaban es a buscar que haya resonancia, pero lamentablemente tengo que decir que pobreza de la mayoría de los candidatos para expresar sus criterios, sus propuestas, sus puntos de vista, sus soluciones a los problemas del país. Y eso tiene que ver con vuelvo a insistir, con el escogitamiento que hacen los partidos. Es decir, es lógica inversa. Los individuos que quieren ser candidatos buscan partidos y encuentran espacio, y entonces los partidos se vuelven, como alguna vez ya se ha dicho, tiendas políticas. Es decir, se ofertan y ahí cae cualquiera, ¿no? Ahora hay otras cosas más importantes de fondo, ¿no? Yo creo que los puntos que se reiteramos en el discurso de mayoría, y ahí viene la diferencia en bloques de los datos, es que casi todo a solucionar los problemas del país en términos económicos con el extractivismo.
con la reducción del Estado con eficiente mínimo, el tema de la seguridad con la militarización, con la necropolítica, diríamos así, y cosa que nos ha llamado mucho la atención, porque parece ser repetido por lecturas de social, el tema de la inteligencia artificial. Le están considerando a la inteligencia artificial como un actor importante, fundamental en la gestión pública, cuando la inteligencia artificial es un instrumento. Este es un gran error en el cual cayeron todos los candidatos, incluyendo el presidente de la República, Daniel Noboa, esa importancia extraordinaria que dieron a la inteligencia artificial, una herramienta importante, sí, pero las personas son quienes tienen que gobernar. Recordamos un foro organizado por la prestigiosa revista The Economist que lo moderaba un profesor de la Universidad de Salamanca, y él señalaba, así como sucedió con Google, la inteligencia artificial puede ser el copiloto, pero jamás el piloto. Exactamente. En ciencias sociales ahora hablamos del transhumanismo, ¿no? Y cuando nos referimos a la inteligencia artificial, lo entendemos como una ampliación de las capacidades humanas para desarrollar sus actividades. Es decir, la inteligencia artificial es una extensión de lo humano, en términos de que nosotros somos los que alimentamos a las máquinas, y las máquinas procesan con una habilidad increíble, y eso es válido, millones de datos, pero no pueden tomar decisiones por nosotros. Entonces ahí hay un lapsus de la mayoría de los candidatos. El tema es que también llama la atención, es en el primer bloque, donde los candidatos le pusieron en bandeja de oro todo para que el presidente candidato Noboa se haga un paseo, como decimos vulgarmente, y señalándole la agenda neoliberal, que es la que ya está implementando Noboa, y por eso la sonrisa sarcástica de Noboa. Es decir, ustedes no leen lo que hago, porque todo eso estoy haciendo, es decir, una agenda neoliberal que están hablando ahora de privatización, decorándole con alianzas público-privadas. La mayoría de ellos se refirió a eso, el tema de la seguridad, etcétera, etcétera. La minería, Patricio, la gran mayoría de candidatos expusieron su apertura a la minería a gran escala. Exactamente, eso señalé hace un momentito. Todos han señalado una política, una práctica, una visión extractivista de la gestión gubernamental, y casi nadie, excepto creo que Leonidas Issa, tocó el tema ambiental y la necesidad de cubrirse con políticas ambientales frente al futuro. Entre esas es negar el tema del extractivismo, ¿no? Entonces, los formatos de cada uno de los candidatos, las propuestas de cada uno de los candidatos no son innovadoras, han sido en general repetitivas, extrafalarias en algunos casos, pero muy poquitos. Yo diría el otro bloque alternativo, tenemos un gran bloque de la mayoría con propuestas neoliberales y unas quizá Patricio, Andrea González también vale la pena rescatar. Ella tuvo una posición mucho más moderada con respecto a la ecología, al medio ambiente, la minería. ¿Cuál? Luisa González. Andrea González. Andrea. Sí, pero yo creo que Andrea González habló más como profesora de universidad que como estadista, y entonces ahí hace falta, cuando se habla de los temas de ambiente, cuando se habla de los temas de sostenibilidad, no es solo señalar que hay que tener cuidado con el ambiente para no romper los umbrales, sino hay que hablar de los derechos de la naturaleza, y eso es mucho más avanzado
que pensar que a la naturaleza se le debe torturar hasta que ya no pueda más. Y más o menos esa es la lógica de determinado ambientalismo, es decir, el análisis de la capacidad de carga. Le presionamos a la naturaleza hasta sus límites. Eso es absurdo porque ¿cuáles son los límites? Si es que a un caballo le cargamos 20 veces 6 quintales, a la larga su capacidad de carga va a estar más o menos listo al siguiente día, pero nuevamente otra carga y su vida va a reducirse. Ese ejemplo es aplicable a la naturaleza. La estamos torturando hasta que puede resistir, y no es así. La naturaleza es un actor, tiene sus derechos y hay que trabajar con la naturaleza para que la naturaleza sosteniblemente nos pueda seguir ofertando bienes y servicios, pero no con sobrecargas ni esperando sus límites. Entonces, muchos ambientalistas hablan del respeto a la naturaleza, pero en esa lógica. Entonces hay que ir un poquito más allá de ese tema, ¿no? Ahora, la incidencia del debate se verá en los próximos días, asumimos, aunque los criterios al momento son de que no hubo ganador, es decir, no hubo efectos que desestabilicen la situación previa al debate. Los expertos en redes, sobre todo, dan mucha importancia al post-debate, y esto ha empezado ya a darse y continuará sin duda en los próximos días, la forma en que se explotan los errores o los aciertos que se dieron en el debate. Traemos a colación también este destacado libro, La política en el siglo XXI, de Jaime Durán Barba, este experto, uno de los mayores expertos en campañas electorales de Ecuador. En este texto mide el éxito de las campañas en su desempeño en las redes sociales, y será interesante ver qué es lo que viene en los próximos días. Previo al debate, la campaña digital más exitosa, en esto coinciden los expertos, ha sido la de Daniel Noboa. Pero hay también críticas muy fuertes a este tema de las redes sociales. El día de hoy, Diario Expreso publica un artículo por el columnista Carlos Isaac Pinto, hacer el ridículo, la estrategia por defecto para ganar votos. Señala el periodista Isaac Pinto que el candidato Carlos Isaac Pinto que el candidato ceda a banalizar la seriedad de las elecciones, nos condena a ser la sociedad del espectáculo, haciendo alusión aquí a ese libro también muy conocido, La civilización del espectáculo, de Mario Vargas Llosa. Para una muestra de lo que está sucediendo en las redes sociales, tenemos aquí una pieza de Lucio Gutiérrez, quien, más allá de cualquier cosa, fue presidente de Ecuador. Vemos esta pequeña pieza, la compartimos con nuestros oyentes y televidentes y retornamos al tema con usted, Patricio. No te puedo olvidar, no te puedo borrar. Tú me enseñaste a querer, me enseñaste a bailar. Un patriota bot. Un expresidente de la República en TikTok. Las redes sociales durante la campaña se prestan para eso, para el pan y el circo. Y lamentablemente los éxitos de las campañas se miden el éxito en las reproducciones, en los likes de las redes sociales. Sí, lamentablemente esa es la tendencia y no veo, habría que entrar a discutir, debatir, poner en la mesa de la sociedad y de las academias el tema de cómo frenar esa tendencia que es muy peligrosa, absolutamente peligrosa, porque nos lleva a no pensar, nos lleva a otras formas de resolver de tomar decisiones, en este caso políticas electorales, sin más que quién baila mejor o qué zapatos te pones. Eso es absurdo. Bailar en TikTok no tiene nada que ver con la gestión pública, con la gestión gubernamental. Estuve analizando el otro día un video de un noticiero de la televisión alemana y mostraban cómo los multimillonarios de Estados Unidos
controlan toda la comunicación en masas de su país y hacia el mundo. Y en este caso Trump, por ejemplo, que no es un personaje, un militante del Partido Republicano, lo imponen, digamos, al Partido Republicano, y con todas las redes sociales y con una serie de otros grupúsculos de ultraderecha van cubriendo el escenario mediático y la opinión pública de tal manera que cosas que no son reales empiezan a aparecer como fundamentales, como reales, como parte del debate público en los países. Nosotros no nos escapamos a eso. Las redes sociales de alguna manera se controlan. Quien más posibilidades tiene de hacerlo, con mejores instrumentos, con mejores capacidades tecnológicas y comunicativas, y efectivamente pasa lo que pasa. Que el presidente Noboa, como usted lo señaló, utiliza las redes sociales y nos hace olvidar que en este periodo no se ha hecho absolutamente nada más que favorecer a transnacionales y favorecer a las clases con mayor poder económico. Y las clases medias y para arriba ven en Noboa una alternativa en la medida en que Noboa no confronta el establishment, el sistema establecido, y por tanto no hacer nada, dejar pasar, libre mercado, libre accionar de los actores económicos les es funcional. Entonces no hacer nada es ser un buen presidente. Y las clases populares, también influenciadas por las redes sociales, por el bombardeo mediático, por los canales de televisión, pues no reaccionan frente a otras opciones. Y las otras opciones, por su parte, son pobres. En general, en discursos, yo creo que una de las cosas muy fuertes que nos queda a los que hacemos análisis es como la izquierda tradicional, hablemos del Partido Socialista y del Partido MPD, Partido Comunista, que están en Unidad Popular, pues no tienen discurso, no hay discurso. El movimiento indígena tal vez queda como alternativa del discurso con planteamientos propios, con planteamientos fuertes, con planteamientos diferentes, pero lo demás está sinceramente en crisis y a la cola del neoliberalismo, ¿no? Eso me parece. Realmente esto de TikTok se ha convertido en el arte de hacer el ridículo bien, y es la herramienta fundamental de los políticos hoy en día, pero también lo hicieron en vivo. No sé si vio usted esa presencia con un disfraz mal copiado de Bukele, de Víctor Arauz, de Pueblo, Igualdad y Democracia. Sí, realmente ahí hay referentes, ¿no? Referentes que están en boga y que los candidatos con una verdadera falta de originalidad lo siguen. Tenemos a Milei, a Bukele y a Trump y a algunos otros que pasan a ser referentes de esta lógica nueva que está inundando el planeta, que se llaman los libertarios, ¿no? La ausencia de Estado, las fuerzas del mercado determinan lo que se debe hacer, la no necesidad de hacer inversiones públicas y en fin, una serie de barbaridades que, por más que acabamos de pasar una pandemia como la del COVID, demostró todo lo contrario. Los países que tenían estados fuertes pudieron salir de aquella crisis, y por tanto nos demuestra que la presencia del Estado es importante, no de un hiperestado, pero sí de un Estado que racionalice recursos y que proteja a la ciudadanía y que vele en general por todos democráticamente. Pero en el Ecuador parece que ya nos olvidamos del tema de la pandemia, no terminamos de salir de la crisis y más bien tenemos políticas que siguen ahondando la crisis. Hablamos de la necesidad de inversión extranjera, hablamos de
de extractivismo, de exportaciones, y no nos referimos a la necesidad de fortalecer nuestro aparato productivo a través de los propios actores ecuatorianos, de fortalecer la pequeña y mediana producción, la economía social y solidaria. Esos elementos son los que efectivamente pueden generar empleo y desde abajo ir construyendo un país potente y democrático. Pero seguimos pensando en el modelo primario exportador, que ya se ha demostrado que no soluciona los problemas desde hace décadas y quizás ya siglos. Y con estos insumos, en 3 semanas tendremos que ir los ecuatorianos a ejecutar nuestro voto en las urnas, Patricio. Una última pregunta. ¿Ve usted alguna posibilidad de que algún candidato pueda levantar cabeza y pueda levantarse en las encuestas, sobre todo esa tercera vía, como se la ha llamado, ante la polarización en las encuestas? Le veo difícil, sinceramente le veo difícil por las distancias que hay. Recordemos que cuando cuando ganó las elecciones en el 2005-2006, él estaba bajísimo con 3-4% y Roldós era prácticamente el elegido. Ocurrieron cosas y el expresidente Correa tuvo una acogida que ya todos sabemos. En este caso, la polarización entre 2 candidatos y el resto es bastante intensa, y debería ocurrir algo que haga que entre los 2 candidatos primero se desbaraten y den espacio a una tercera vía. Y yo en la tercera vía, más que ver alternativas de la propia derecha, que repiten y repiten los mismos discursos, Tabaqui, Cucalón, Cronf, no sé por qué no salieron juntos, tienen exactamente la misma agenda. Y yo creo que tal vez podría despuntar el candidato del movimiento indígena, en la medida en que él tiene una propuesta diferente a la establecida y ya en el discurso oficial. Sin embargo, debería decir que como están las cosas, veo más posibilidades que Luisa González despunte por las ineficiencias de Daniel Noboa. Y ayer en el debate, por más que muchos analistas dicen que él ha salido favorecido, a mi juicio le vi titubeante, le vi sobrado, con una sonrisa muy desde de la élite hacia abajo, y creo que no sé si tal vez eso le quite votos, pero no veo la tercera vía como posibilidad, y más bien veo que la segunda, o no sé quién sea primero o segundo, pero González tendría más opción, y volveremos a tener otro escenario semejante al que ya vivimos hace unos años. Bien. Queremos agradecerle por su presencia y su análisis, sociólogo Carpio. Muchísimas gracias por la invitación. Pasen muy bien. El sociólogo Patricio Carpio es un analista académico, director del programa doctoral en sostenibilidad territorial en la Universidad de Cuenca.